Estas últimas semanas se ha vuelto viral un clip respecto al mundo de los videojuegos y su más reciente polémica con la empresa Sweet Baby Inc. Después de ver este clip me dispuse a ver el video original y es mucho más insultante en lo que se vio en Twitter. Este canal fue hecho para expresar mi opinión respecto a ciertos temas y compartirla, así que esta será la primera vez que doy una opinión fuera de reseñas. El primer punto, y es solamente arrancando el video, y la cual la gente está muy enfadada con este usuario, es la soberbia con la que se maneja. Empieza hablando de un Gamergate 2, y de arranque ya muestra su posición e ideología, puesto que pone en duda a toda la polémica del primer Gamergate como falsa, a pesar de que son cosas que son muy obvias y hasta descaradas. Y por supuesto, dejar de lado todo el trasfondo del primer Gamergate. Dicho esto, conecta con este suceso con Sweet Baby. No solo ignora las denuncias sobre sus prácticas, sino que también tacha de falso a dichas acusaciones probadas por un comunicado de la propia empresa en donde niega dichas acusaciones. Todo esto con un tono condescendiente y atacando a, básicamente, hombres de paja, poniendo en el mismo saco a todos aquellos que tengan una opinión y una crítica al respecto, fundamentadas o no, la cual nos dirige al siguiente punto. Este punto es una que ya se ha hecho una y mil veces a lo largo y ancho del internet, y que se ha hecho objeto de burlas tal como este usuario ha hecho. Es desesperante que la gente con esta corriente no haga criticismo y acepte la crítica de esto. Él pone de ejemplo a Alan Wake 2, el tema del oficial de policía, lo cual supongo que lo ignora a propósito. En el primer juego era de tez blanca y en esta secuela tiene la piel oscura, lo cual no tiene ningún sentido dado que, bueno, es exactamente el mismo personaje que ya se conoció y no uno diferente. Nótese que alaba más el hecho de que es una mujer afrodescendiente antes de tan siquiera resaltar algún rasgo de buena escritura por parte del personaje, con tal de defender a la empresa y su propia ideología, antes que entregar un buen juego. A lo que quiero llegar es, esta gente no le importa ni le interesa hacer las cosas bien hechas. Luego tienes casos en donde ponen estos personajes ad hoc con sus ideologías, pero ni siquiera están tan bien elaborados. En su mayoría son estereotipos andantes, sin personalidad más que la ideología que fueron creados, lo cual es mucho más ofensivo que no incluirlos. Las personas son más complejas que un simple color de piel, género o discapacidad. El público ama los personajes en donde pueden identificarse más allá de eso, lo cual demuestra la superficialidad de esta gente. Quieren exactamente el mismo juego pero con otra skin. Por ello, la gente comienza a tener repudio a este tipo de lanzamientos. No solo en los videojuegos, también en el cine, en la televisión y en cualquier otro medio del entretenimiento, en donde podemos ver una caída de la creatividad y de bajas ventas con sus respectivos medios. En una parte de su video, da a entender sobre el pasado de la industria, que los videojuegos eran infantiles y tontos, y que la gente quiere historias más profundas en sus juegos. Lo cierto es que hay una tendencia de hacer más complejas las historias que se elaboran en los videojuegos. Sin embargo, y sin el afán de ofender a algún espectador, muchos de los juegos hoy en día dan una pretenciosidad con sus historias que tratan de ser profundas pero fallan en dar en un mensaje, o de tener simbolismos demasiado rebuscados. Es básicamente emular Evangelion, pero sin entender por qué Evangelion funciona, y con ello sus simbolismos. Este apartado me gustaría tocarlo en otro video, dado que los videojuegos en sí mismos no fueron hechos para contar una narrativa como si lo son la literatura o el cine, porque estos nacieron con este objetivo. El propio usuario pone de ejemplo a God of War, poniendo a la saga griega como un festival sin sentido de sangre y exaltando la nórdica. Sin embargo, la saga griega tiene una historia y una profundidad, dado que es una historia de venganza hacia los dioses por perder a su familia. Y hay un momento en donde Kratos debe abandonar la oportunidad de estar con su hija fallecida. Es gracias a estos juegos que es ahora que tenemos un Kratos más maduro. No voy a negar que God of War era muy edgy, incluso en su época era criticado por eso mismo y a la vez aceptado por los jugadores de ese momento. Más aparte,
El gameplay era entretenido y divertido, cosa clave que le ayudó mucho en su popularidad en su momento, aparte de lo anteriormente mencionado. A lo que quiero llegar es, no podemos negar el pasado de la industria, puesto que son las bases de los juegos actuales. Olvidamos del pasado de una pauta a una pérdida de identidad y estar condenados a cometer los mismos errores o peores, como fue la crisis del 83. Ahora bien, la crisis del 83 es muy diferente a la crisis que tenemos actualmente, o por lo menos en la industria de los videojuegos, porque esto ya se está ramificando a todos los medios de entretenimiento. La crisis del 83 se caracteriza principalmente por muchos juegos, muchas consolas, pero todos de baja o nula calidad. Hay varios usuarios que tocaron este tema mejor que yo, y a lo mejor algún día lo tomaré, pero por el momento solo vamos a quedarnos que la crisis del 83 fue un caso de sobresaturación. Este sería otra crisis muy diferente, porque ya no es una crisis económica, sino es una crisis creativa, incluso hasta ideológica, porque se pone en manifiesto una sola ideología sobre todas las demás, o incluso imponerse sobre la mentalidad de todos los usuarios. Lo de insultar al consumidor viene un poco de este revisionismo histórico, esta pretenciosidad y soberbia que se alza esta gente que piensa que son los verdaderos y únicos gamers. Los videojuegos fueron y son estigmatizados como algo para niños y gente rara. Los videojuegos fue un espacio para quienes les interesaba ciertos juegos como el roleo. El hecho de que esta influencia woke, como lo han llamado, desplaza a quienes básicamente crearon lo que tanto aman y lo que supuestamente tratan de mejorar. Hagamos una ejemplificación. Digamos que este usuario encuentra en la calle un panfleto que diga gran carne asada en la plaza y decide ir a convivir con el resto del vecindario. Al llegar, ve que efectivamente están asando carne y charlando en la mesa de las botanas, y en otra parte hay gente pegándole a una piñata. Y este se enoje con los asistentes porque a él no le gusta todo lo que prácticamente decía en el panfleto de la gran carne asada. Tan fácil es como hacer tu propia carne asada o lo que te apetezca con tus reglas y gustos. ¿Ven a lo que quiero ilustrar? No puedes llegar a un lugar en donde todo el mundo lo pasa bien y gritar a todo el mundo que está mal lo que hacen, y más cuando es un convivio, o se hace una comunidad. Eso es a lo que me refiero con insultar al consumidor. Hay que ser realistas, una buena parte del medio de los videojuegos ya está en las manos de esta gente, y básicamente están a las órdenes de ellos, y no solo por periodistas y gente con influencia, sino que también las empresas desarrolladas han tomado decisiones en donde optan por financiarse mediante inversiones, o sea, apalancamientos, y estos mismos inversores llevan a cabo este impulso de la agenda política que tanto se promueve, o sea, la Agenda 2030, o por lo menos es la que se destaca hasta el momento. Sin embargo, aún tenemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz y protestar. La tecnología está lo suficientemente avanzada para que haya proyectos independientes alejados lo más que se pueda de esta influencia. Podemos dejar de consumir los productos y servicios que nos dan. Al fin y al cabo, las empresas se mueven más por el dinero, y sería una forma de protestar y manifestar nuestro desagrado ante estas prácticas que directamente escupen a la cara al jugador promedio. Ese jugador que quiere jugar, pasar el tiempo o buscar un desafío sin que se le restringe a la cara con algo que bien no le importa o ya es cansino. Yo sé que la comunidad está dividida en varios aspectos en cómo ver los videojuegos, pero siempre debemos recordar las raíces de las cuales este medio surgió. Y es aquí en donde quiero recordar las palabras de Satoru Iwata, en una presentación que tuvo ya hace tiempo, el cual deberíamos tener presente otra vez. On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. Muchas gracias por escucharme hasta el final del video. Quiero aprovechar este espacio para hablar un poco sobre el futuro del canal. Primero, voy a tratar de ser más constante en subir videos, por lo menos en un plazo no mayor de un mes o mes y medio. El siguiente video que saldrá después de este será relacionado con Sonic y va a ser una reseña, así que espérenlo pronto. Ya sin nada más que decir,
Nos vemos en el siguiente video.